Madridistas, lo que está pasando ahora mismo alrededor de Real Madrid no es normal, porque mientras el club está recuperando el control total del Santiago Bernabéu con el caso Sky Bar, el CTA empieza a mover piezas dentro del bar. Qué casualidad cuando habla Florentino, y el madridismo mediático habla abiertamente de guerra institucional. Aparece un nombre en medio de todo, cómo no, Pablo González Fuertes, el árbitro de los lloros de la final de Copa. Y ojo, porque esto ya no va solo de fútbol, va de poder, de relato, va de quién controla el fútbol español y va de por qué el madridismo siente que está constantemente en tensión con el sistema. Pero además, aparece el caso Enrique Riquelme con fotos exclusivas, aparece el debate sobre el futuro post-Florentino y aparece una pregunta brutal: ¿está preparado el Real Madrid para un mundo sin Florentino Pérez? Porque este vídeo tiene de todo: análisis, polémica, contexto institucional, alguna puñalada futbolera y muchísimo madridismo. Así que suscríbete ya, deja tu like y vente a la grada de Boiturón en Telegram, porque aquí no se venden relatos, así que ¡vamos a ello! Vamos primero con algo que parece menor, pero que institucionalmente es importantísimo. El Real Madrid ha anunciado oficialmente que recupera la posesión del Sky de Bernabéu tras el acuerdo autorizado judicialmente. Y esto, aunque muchos lo verán como una noticia empresarial, en realidad dice muchísimo del momento institucional del club, porque el nuevo Bernabéu no es solo un estadio, es el proyecto más ambicioso del fútbol europeo de Florentino Pérez, es la gran obra del presidente, es la transformación del Madrid en una potencia global todavía más grande. Y aquí hay una cosa muy importante, que es donde yo quiero entrar de lleno. Mientras otros clubes sobreviven económicamente, venden palancas, improvisan estructuras financieras, el Madrid sigue recuperando activos, reforzando control económico y construyendo un modelo de negocio brutal. Y eso conecta directamente con la figura de Florentino Pérez, que está muy cuestionada, porque podrá gustarte más o menos, pero el nivel institucional de Madrid con Florentino es probablemente el más fuerte de toda su historia en la época moderna, y eso el madridismo lo valora muchísimo. Ahora bien, también una lectura interesante, porque ese tipo de movimientos muestran algo muy claro: el Madrid quiere controlar todo alrededor de Bernabéu, y eso es muy de Florentino: poder institucional, estabilidad económica, imagen global y dominio estratégico en Madrid. El mismo modelo que convirtió el club en una máquina durante una era, ¿no? La de Cristiano, Ramos, Modric, Kroos, Casemiro, Karim Benzema, Varane, Carvajal, muchísimos de ellos. Un Madrid que no solo ganaba, sino dominaba Europa. Y sinceramente, viendo cómo está el fútbol europeo ahora mismo, viendo cómo están muchos gigantes y viendo cómo se mueve el negocio moderno, es difícil discutir que Florentino entendió antes que nadie dónde iba el fútbol. Ahora vamos con la otra noticia bomba, y es una triste noticia seguramente para los culés: Gonzalo Fuertes y la guerra total contra el CTA. Ahora sí, vamos con esta bomba porque sí que me parece interesante, ¿no? Porque la salida de Pablo González Fuertes del equipo de VAR no es una noticia arbitral, no, esto simboliza una temporada que ha dejado el arbitraje español completamente señalado, con 18 puntos denunciando a Florentino en la asamblea del otro día. El madridismo lo sabe, porque aquí hay una fecha clave: la previa de la final de Copa 2025, y ahí fue donde explotó todo con este señor que la lió parda. Cuando González Fuerte soltó aquellas declaraciones: vamos a tomar medidas masivas contra el Madrid, en pocas fechas tendréis noticias, y el madridismo sintió aquello como una amenaza directa a nuestro club. Y aquí es donde el problema dejó de ser futbolístico, porque una cosa son los errores arbitrales y otra muy distinta es la sensación de hostilidad institucional. Y el Real Madrid respondió con un comunicado fuertísimo, hablando de animadversión, hostilidad y conflicto de intereses. Y eso es gravísimo institucionalmente, porque el Madrid venía ya muy caliente con el CTA desde hacía muchísimo tiempo por el caso Negreira y los errores arbitrales. No, que esto no quiere decir que ayudaran mucho al Barça o que perjudicaran al Madrid, sino que había cosas extrañas, y ahora mismo no me quiero meter muy de lleno con eso. Aquí hay algo muy importante que quiero explicar bien con el retiro de este nombre. El problema del madridismo no solo son los errores, es la sensación acumulada y son los años de machacar y machacar por parece que, no quiero decir odio, sino que quieren perjudicar al Real Madrid, ¿no? La sensación de criterios cambiantes, interpretaciones extrañas, decisiones inconsistentes y una tensión permanente alrededor del club. Por ejemplo, el penalti reclamado de Vinicius Junior contra el Alavés. Ahí González Fuertes estaba en el VAR y no llamó al árbitro. Y claro, otra polémica más, otro incendio más y otra semana de debate infinito. Pero aquí viene lo importante: el problema ya no es solo una jugada, el problema es que el CTA perdió credibilidad por una parte enorme del madridismo, y eso es peligrosísimo para el fútbol español, porque cuando el aficionado deja de creer en la neutralidad, el sistema empieza a romperse emocionalmente, y ahí
yo quiero ser claro también. Una cosa es sentir desconfianza y otra muy distinta es afirmar cosas que no están demostradas judicialmente. Y eso hay que diferenciarlo bien, porque el debate emocional en España muchas veces mezcla pasión, rivalidad, medios relatos y política deportiva. Y el ambiente se vuelve tóxico rapidísimo y se transmite entre varios. Pero sinceramente, el CTA, con la gestión de, por ejemplo, este último año, no ayudan a nada porque esta temporada ha sido un caos. Errores constantes, polémicas semanales, criterios contradictorios, comunicación pésima. Y ahora empieza la reestructuración externa. Después del aviso que mandó Florentino Pérez y de todo lo que se ha quejado muchísimos clubes, porque yo creo que no solo han perjudicado al Madrid, han perjudicado a otros equipos que hasta, por ejemplo, el propio Oviedo que jugó ayer contra el Real Madrid o el propio Alavés que jugó hace 2 días contra el Fútbol Club Barcelona, que le han hecho perder 6 puntos, que puede ser un descenso de un equipo. Y al final esto no puede pasar en una liga teóricamente la mejor del mundo que vende nuestro Javier Tebas, ¿no? Y ahora la salida de González Fuertes, yo creo que es solo el principio. Y aquí lanzo una pregunta al madridismo y a la gente que me ve: ¿esto realmente solucionará algo? ¿O el problema es mucho más profundo? Porque el problema quizá no sea un árbitro solo, sino un sistema arbitral completamente desgastado. Ahora vamos con un análisis que, bueno, hizo Pau Tenorio sobre el tema, bueno, de la guerra de Negreira, la guerra de relato, y aquí entramos ya en un territorio bastante delicado porque, bueno, escuchemos y luego lo analizamos. Sí, yo tengo una teoría, le he comentado alguna vez, no sé si aquí, evidentemente la Federación y la Liga lo que quieren es olvidar, como decía Fran Soto, el asunto, ¿no? Quieren que no pase nada, quieren que no baje enteros el valor del fútbol español, saben que si se descubre un caso de corrupción sistémica durante tantos años, el negocio baja para mucha gente y lo están intentando enterrar. ¿Cómo que se descubre? Descubierto está, no se pruebe. Están intentando enterrarlo debajo de la alfombra y que no se condene, que no haya una sanción firme, que no quede constancia oficial y eterna de que eso se corrompió, ¿no? Y los clubes, claro, los clubes están en una dinámica, menos los del Real Madrid, ¿no? Los clubes dicen, bueno, viendo lo que está pasando en los últimos 20 años, si yo hablo ahora, me van a brear. Estos me mandan a segunda, empieza a pitarme penaltis, el VAR empieza a intervenir en mi contra, saben cómo se las gastan, saben cómo funciona el sistema porque no son tontos, lo han visto todos estos años. El que proteste se la va a comer, le va a costar puntos en la liga y por tanto dinero, por tanto prestigio, por tanto fortaleza deportiva, económica, etcétera, etcétera. Si me callo, oye, si al Barça le dan mis 3 puntos, pero me los devuelven contra el Madrid, y ese es el modus operandi al final. Un Eibar, un Valladolid, un Sporting, un Racing, un Elche, un Girona, yo callado, contra el Barcelona es probable que me cueste puntos, porque les están empujando, contra el Madrid es probable que me los devuelvan. Si me callo, quedo compensado, quedo neutralizado, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que está pasando a la hora de que los clubes, sabiendo que esto ha perjudicado a todos, perjudica el nombre y la competición, perjudica al fútbol español y le resta credibilidad y le resta valor al fútbol español, aún así prefieren mantenerse callados y que sea el Real Madrid el que vaya a pegarse. El Real Madrid, por cierto, cuando dicen no es el único perjudicado, claro que no, pero sí es el principal perjudicado, porque cuando al Real Madrid contra el Barcelona le han perjudicado, es el perjudicado, pero cuando al Barça le han favorecido contra el Eibar o le han favorecido contra el Celta, el perjudicado es el Eibar, el Celta y el Madrid, que se está jugando la Liga con el Barcelona. Entonces el principal perjudicado de esto es el Real Madrid. Y por terminar, algo general. Respecto a la comparecencia de ayer de Florentino Pérez, cuando él habla de ataques indiscriminados. Ayer Florentino Pérez, después de que sepamos todos que el Barcelona estuvo 17 años al menos untando al vicepresidente arbitral para que no se arbitrara en contra de él, según palabras de Negreira ante los investigadores de Hacienda, ayer tiene que leer, en el famoso ABC, tiene que leer un artículo de una periodista en el que dice que el Real Madrid le debe algo a la sociedad. Es muy duro para el presidente del Real Madrid leer ayer por la mañana que el Madrid le debe a la sociedad cuando están callados la mayoría. Hoy han salido políticos que no dijeron nada de Negreira a dar su opinión de la rueda de prensa ayer el presidente del Real Madrid. Han salido periodistas generalistas que no hablan de deportes, que no han dicho nada del caso Negreira o lo han blanqueado, a dar su opinión sobre la rueda de prensa ayer del presidente del Real Madrid, y están diciendo que si las formas, que si esto, que lo otro. No dijeron nada de Laporta enseñando cajas vacías, no dijeron nada de Laporta delante de la juez Alejandra Gil cuando le toma declaración como testigo y dice Joan Laporta,
dice que se pasaban los informes a la asesoría deportiva, con lo hecho que niegan, lo hemos visto Luis Enrique y el Chingurri Valverde, o dice, para mí lo más grave, no he repreguntado porque ahí no estuvo bien la repregunta y porque la Liga y la Federación ni preguntan, dice que él pagaba al hijo de Negreira, que no entra en escena hasta 2014, cuando la presidencia de Laporta va de 2003 a 2010. Ya, las cajas vacías. Nadie le preguntó por eso, ¿no? Entonces, me sorprende que de las formas de Laporta, cuando vuela una bandeja de canapés al aire no se dice nada, cuando se baña en champán no se dice nada, cuando acaba de aquella manera en una piscina de Italia, en una boda, bañado, en vestido, no se dice nada, cuando miente delante de una jueza descaradamente no se dice nada, cuando enseña cajas vacías no se dice nada, y los que callan ahí vienen a decirle ayer al más perjudicado por el tema, el escándalo, el mayor fraude de la historia del deporte, que por qué da esta rueda de prensa, que por qué dice lo que dice, que por qué este ataque a los periodistas, ¿no? Así que resumo, concluyo. Me parece que es normal que el presidente del Real Madrid se sienta maltratado, que el Real Madrid se sienta maltratado, que lo ha sido durante 10 años de éxitos inimitables, pero se sabía, cuando dejaran de llegar los éxitos, se iba a recrudecer todo, se iban a investigar, se iban a inventar cosas contra él, y es normal que haya salido a poner fin a toda esta serie de calumnias y de ataques indiscriminados al mejor club del mundo, al mejor embajador que tiene este país. Pau Tenorio representa perfectamente el pensamiento de una parte enorme del madridismo mediático actual, ¿no? Y el eje del todo es uno, el caso Negreira. Aquí el debate ya no es solo deportivo, es institucional, mediático, económico y narrativo. La idea que plantea Pau Tenorio es durísima, que existe un interés en pasar página rápidamente sobre el caso para proteger la imagen del fútbol español y del Fútbol Club Barcelona. Y claro, eso conecta muchísimo con una parte del madridismo que siente que ciertas cosas se minimizan, ¿no? Que otras se magnifican y que existe una doble vara de medir brutal. Ahí entra pues también la defensa de Pau Tenorio a Florentino Pérez, ¿no? Porque para muchos madridistas Florentino recibe ataques constantes de la prensa española, mientras determinadas actitudes de otros dirigentes se normalizan mucho más. Y aquí entra el gran tema del vídeo, la guerra de relato, porque hoy el fútbol no solo se juega en el césped, también se juega en televisión, en redes, en medios, en tertulias, y por eso hay determinados pagos a esos medios para influir un poco en el relato, ¿no? Porque al final la gente lo lee y cuanto más repitas una cosa, más llega a creer la gente, y eso explica por qué programas tipo El Chiringuito de Jugones tienen tantísima fuerza, igual que Partidazo de la COPE, Carrusel, El Marca, El As, porque ya no venden solo fútbol, venden emociones, bandos, identidad, conflicto y narrativa. Y el madridismo históricamente vive muchísimo desde la épica y el sentimiento de resistencia contra todo y contra todos, desde la décima, la remontada, las Champions imposibles y el contra todos, como acabo de decir, ¿no? Eso forma parte del ADN emocional del club. Y ahora vamos con el caso que os mostré antes sin querer, que es Enrique Riquelme, ¿no? Y la sombra imposible de Florentino. Y terminamos con un tema que me parece bastante fascinante, Enrique Riquelme, porque hay una pregunta brutal. ¿Puedes sustituir realmente a Florentino Pérez? Y sinceramente aquí está el problema real de cualquier candidato que quiera quitar el puesto a Florentino Pérez. Ya no es solo un presidente, es una era. Él marcó una historia en el club. Cuando el madridismo piensa en Florentino Pérez, piensa en las Champions, en el Bernabéu, en los Galácticos, en la estabilidad, en el marketing, el poder mundial. Entonces, claro, cuando un candidato aparece pequeño a su lado, ahí Riquelme tiene un problema enorme, porque aunque es empresario importante en España, tiene experiencia, tiene imagen moderna y tiene ambición, todavía no transmite el madridismo esa aura de presidente de Real Madrid, y por eso traigo estas imágenes, ¿no? Porque al final no pega mucho con un presidente representando a un equipo rival como es donde sale ahí con Messi, con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y Florentino, yo creo que transmite todo eso. Luego están las fotos que tengo a la izquierda, que sale con Sergio Ramos, Iker Casillas, Miguel Torres, que para parte del madridismo más emocional generan bastante rechazo. ¿Es racional? Quizá no. ¿Influye? Sí, y mucho, porque el madridismo vive muchísimo los símbolos, pero también os digo claro, quizás el verdadero debate no sea si Riquelme está preparado, quizás el verdadero debate es si el madridismo está preparado para un Madrid sin Florentino Pérez. Y eso cambia completamente la conversación, porque sustituir a Florentino no será solo cambiar un presidente por otro, será cerrar una historia histórica del club más grande del siglo XX, ¿no? Y eso para mí pesa muchísimo. El Real Madrid vive ahora un momento rarísimo: guerra con el CTA, tensión mediática constante, debates internos, batalla narrativa, dudas deportivas y futuro institucional, pero al mismo tiempo sigue siendo el club más poderoso del mundo, y eso también explica muchas cosas, porque el Madrid genera amor.
odio, obsesión, presión y atención permanente. Y quizá por eso el madridismo vive siempre en tensión, porque ser del Madrid no es solo apoyar a un equipo, es convivir la exigencia, con el foco, con la grandeza y con la obligación constante de ganar incluso cuando todo arde alrededor y cuando estás en tu peor momento de la historia, porque al final llevamos seguramente 30 años fantásticos de Real Madrid y ahora mismo estamos viviendo pues lo peor de esos 30 años, ¿no? Si te ha gustado el vídeo, quiero saber qué opinas sobre esto, suscríbete ya, deja tu like, comenta qué opinas. González Fuertes, Florentino, Enrique Riquelme y la guerra de relato en España. Y entra ya la grada de Buiturón en Telegram, que es brutal, y hipea este vídeo para que YouTube nos dé la importancia necesaria, porque este canal no viene a vender humo, viene a construir una casa madridista de verdad, y este contenido toma como referencia el estilo narrativo y estructural del documento base del canal. Muchísimas gracias por verme a la Madrid y os leo en los comentarios, gente.